Muy buenas noches con todos. El día de hoy quiero empezar agradeciendo a la asociación IDEM por la invitación, por su gentil invitación en esta oportunidad para hablarles sobre un tema muy didáctico, muy práctico, que es la producción de documentos. Quiero felicitarlos por hacer este evento, por promover la educación en arbitraje, que no suele ser muy difundida porque es una rama del derecho muy especializada. Entonces, muchas gracias por promover este evento a la asociación IDEM y también por el espíritu que tiene de promover a becarios educaciones de este tipo, ¿no? De la rama del derecho muy especializada como suele ser el arbitraje. Ahora bien, desarrollaré un poco más el tema que el día de hoy me ha tocado exponerles. Como les comentaba, la Asociación IDEM me ha convocado en esta ocasión para hablarles sobre la producción de documentos, que es una etapa muy importante en el arbitraje general, pero sobre todo en el arbitraje internacional, sea comercial o de inversiones. En los arbitrajes nacionales también hay esta etapa de producción o exhibición de documentos, pero suele ser una etapa mucho más corta que la que suele suceder en los arbitrajes internacionales, que por el mismo hecho de que los arbitrajes son de mayor magnitud o de mayor complejidad, hace que la etapa de producción de documentos cobre especial relevancia y vamos a ver por qué y en qué consiste. Y además hace que tenga una mayor cantidad de documentos a exhibirse. Pues bien, la producción de documentos es una etapa que suele realizarse de manera previa o al inicio del arbitraje, cuando recién se están emitiendo los memoriales. Suele ser a veces con el memorial de demanda que una parte solicita exhibición de documentos, si es que esta etapa no está regulada en el calendario procesal, pero también, y sobre todo esto pasa así en los arbitrajes internacionales, comerciales o de inversiones, los tribunales sí plantean y sí contemplan en el calendario procesal una etapa específica para la exhibición de documentos. A veces no se contempla, pero los reglamentos siempre recogen esta posibilidad, por lo que una parte, aún si en el calendario no está establecido, como en el reglamento les da ese derecho, algunas partes también pueden por de oficio, por decirlo así, o de parte, perdón, solicitar la exhibición de documentos, ¿no? Entonces, ya sabemos, a veces se contempla en el calendario, a veces no, pero los reglamentos suelen dar ese derecho, por lo que igual las partes pueden solicitar a su contraparte que exhiba determinados documentos. Y justamente aquí vamos al al primer requisito más bien, perdón, de la producción de documentos, que es una relación más entre las partes. Tiene una naturaleza en la cual se trata de evitar, en principio, la participación del tribunal. ¿Por qué? Porque la exhibición de documentos consiste en que una parte le solicite a la otra que entregue determinados documentos que tenga en su posesión. ¿Y por qué se hace eso? Porque la parte que la solicita puede esperar razonablemente que la otra parte esté en posesión de ellas y además está vinculado con un punto en controversia en el arbitraje. Y de facto suele suceder eso también, ya escapa de ser un requisito legal, pero suele suceder cuando la parte que lo solicita pues necesita documentos o evidencia que sustente sus propios argumentos y que puede que no los tenga, pero que sospecha tiene la otra parte. Y es ahí cuando acude a la buena fe de la contraparte para que los pueda exhibir o declare si es que los tiene o no los tiene. Es en esta etapa donde, como les comentaba, los tribunales suelen regular, nuevamente, esto queda a la libre regulación del tribunal y a la regulación entre las partes, pero lo que suele suceder es que el tribunal señale que las solicitudes de documentos se la hagan entre ellas y solamente lleven al tribunal los pedidos de documentos que las respectivas contrapartes hayan objetado o se hayan negado a exhibir. Por lo tanto, si hay una
hay acuerdo entre los documentos a entregarse, esa solicitud ya no tendría que llegar a conocimiento del tribunal, sino solo los documentos que hayan sido objetados. Ahora bien, cuando se exhibe un documento, no significa que ese documento entregado por una de las partes a la otra parte ya forme parte del expediente arbitral. Todavía no es evidencia de la cual tenga acceso el tribunal, pues un documento exhibido solo se volverá evidencia o prueba dentro del arbitraje cuando la parte que la ha recibido la introduzca a través de sus escritos, a través de sus memoriales, dicho documento como prueba. Recién ahí el tribunal tomará conocimiento del documento y podrá valorarlo y utilizarlo en el laudo. Pero si es que no lo utilizan o no es incluido el expediente como prueba por ninguna de las partes, pues el documento exhibido solo quedará como tal y no llegará a formar parte de la evaluación o del análisis del tribunal. Ahora bien, en esta etapa de exhibición de documentos suele estar regulado como norma de soft law, o a veces los tribunales suelen regular esta cláusula específica en sus órdenes procesales, de decir que la exhibición de documentos va a estar regido por los criterios de las reglas de la IVA sobre práctica de la prueba. Entonces, es muy recomendable, es más, es mejor muchas veces establecer expresamente eso en la orden procesal 1, que es la que suele tener las reglas del arbitraje. Entonces, si ustedes son partes y están iniciando un arbitraje, se les recomienda que en las órdenes procesales que contemplen las reglas del arbitraje, soliciten o negocien incluir una cláusula específica que diga pues que en general la evidencia de la prueba o la exhibición de documentos se va a regir por las reglas IVA sobre práctica de prueba. Porque las reglas IVA son una norma de soft law que en verdad contiene regulación muy específica y establece cuáles son los criterios justamente para que el tribunal pueda ordenar la exhibición de un documento. Ahora, hay veces en las que no se contempla la aplicación de las reglas IVA en un arbitraje, y aún así, eso también es cierto, las partes comúnmente, y es la práctica arbitral, suelen citar de todos modos las reglas IVA en sus solicitudes de exhibición de documentos, porque es una norma de soft law y recoge lo que se entiende que es la práctica arbitral internacional. Entonces, si por A o B no lograron incluir esa cláusula en sus reglas del arbitraje, igual podrían alegarlo como una práctica internacional, ¿no? Como una norma que recoge el soft law. Así como podrán ver en el artículo 9 de las reglas IVA, bueno, dependiendo qué regla, de qué año vean, para que puedan, para su conocimiento de las reglas IVA del 2010 han sido actualizadas y ahora hay unas nuevas reglas IVA sobre práctica de prueba que ha salido en el 2020, la cual ha sido actualizada a propósito del COVID-19, ¿no? Dando herramientas o criterios para que las partes puedan ejercer la práctica de la prueba de una mejor manera, ¿no? Es en el artículo 3, también contempla los criterios para poder solicitar una exhibición de documentos. Les hablo de las reglas IVA del 2010, puede que en las reglas de la IVA del 2020 hayan cambiado el número de artículo, pero es la que usualmente se está utilizando porque la de 2020 todavía es muy nueva, ¿no? Entonces muchos arbitrajes que están en curso ya venían desde antes. Y las que le comento es la del artículo 3, pero ojo, este artículo de exhibición de documentos no ha cambiado con las reglas IVA del 2020. Como les comentaba, los cambios principalmente han sido por el COVID-19, que han tratado de flexibilizar el ejercicio de la prueba. Entonces, sobre la regulación de exhibición de documentos, eso sí, no ha cambiado en las nuevas reglas IVA, ¿no? Se mantienen iguales. Y en ese sentido, el artículo 3, inciso 3 de las reglas IVA del 2010, señala cuáles son los requisitos que debe tener una buena solicitud de exhibición de documentos, ¿no? Tiene que tener una buena descripción de cada documento que se esté solicitando exhibir. Porque
como ustedes comprenderán, ya que estamos pidiéndole un documento a la contraparte, esta parte tiene que tener al menos los datos suficientes para poder identificar ese documento. Ahora bien, eso no significa tampoco que tengo que saber el documento exacto, con las partes exactas y la fecha exacta en la que se emitió. Se suele tolerar al momento de solicitar que le puedan hacer descripciones un poco generales, pero que tengan elementos que le ayuden a especificar. Por ejemplo, yo puedo pedir un conjunto de documentos como cartas, pero puedo tratar de especificarlo del periodo del 1 de enero del 2020 a el 30 de julio del 2020. Y puedo especificar por sujetos también, ¿no? Puedo decir las cartas que hayan sido emitidas por el gerente general de la empresa XYZ en el periodo del 1 de enero al 31 de julio. Entonces, si bien es cierto, se pueden pedir conjunto de documentos, siempre lo que va a buscar el tribunal es que hayan elementos que permitan a la contraparte identificar justamente ese conjunto de documentos, ¿no? Entonces la descripción tiene que ir por ese lado. También se tiene que declarar por qué es que el documento es relevante para el caso. Y eso es lo que ya les adelantaba. Lo que se suele recomendar es que al momento de hacer la tabla de Redfern, donde se ponen justamente cada uno de los criterios, decir por qué, o en todo caso, cuál es el statement o qué argumento específico que está en mi memorial, por ejemplo, en el párrafo 3 de mi memorial, es la que necesita ese grupo de documentos o ese documento en específico. Entonces, cuando yo explico la relevancia del documento, digo, porque ese documento ayuda a sustentar tal statement o tal argumento que está en el párrafo tal de este escrito o del memorial de demanda. O va a ayudar a demostrar X, Y, Z, ¿no? Que es un argumento para la posesión de la demanda. Entonces, siempre es bueno tratar de ser lo más específicos posible, porque también se suele caer en la generalidad de decir, este documento es importante para demostrar el incumplimiento de la otra parte. Pero es un statement bastante general, se recomienda ser un poco más específico, ¿no? Si este documento sirve para acreditar este hecho específico que acreditaría el incumplimiento de la contraparte. Porque si decimos en general el incumplimiento de la contraparte, bueno, también depende de cada caso, podríamos caer en la generalidad. De igual modo, se tiene que hacer una declaración de por qué es razonable asumir que ese documento está en poder, en custodia o en control de la contraparte. Y de la mano con esto, señalar por qué justamente es razonable pedírselo y no sería desproporcional ni gravoso en cuanto a carga pedírselo a la contraparte. ¿Por qué? Porque si yo sustento porque es razonable que la otra parte lo tenga, justamente me ayuda a seguir soportando el hecho de que para mí va a ser más gravoso conseguirlo que para la otra parte, porque la otra parte lo tiene en poder o custodia. En cambio, si la contraparte no lo tiene en poder o en custodia, pues nos ayuda menos a decir que, o en todo caso, ayuda más a la contraparte a alegar que para ellos sería una carga excesiva conseguir ese documento. Entonces, estos dos requisitos van de la mano, ¿no? Alegar o tratar de sustentar que la otra parte razonablemente puede tener el poder en custodia y a la vez sustentar que nuestro pedido no es una carga excesiva, ya sea económicamente hablando o laboralmente hablando, ¿no? Señalar por qué no es excesivo pedirle a la otra parte esa búsqueda o de esos documentos. Y decir por qué más bien para nosotros, quienes solicitamos, resulta ser más gravoso y más difícil conseguir. Y esos serían los principales requisitos o criterios que uno tendría que demostrar al momento de solicitar un documento o exhibir un documento a la contraparte. Y estos son los criterios que el tribunal va a tener en cuenta para emitir o no, o en todo caso, ordenar o no a la contraparte exhibirlo. Ahora bien, incluso si no hubiéramos podido acreditar
específicamente cada uno de los criterios, especialmente el de especificidad, que es el principal, porque uno suele pedir conjuntos de documentos. Muy difícilmente uno pide un documento específico, como por ejemplo, el contrato de compraventa del 2 de julio del 2020, o la carta del 2 de marzo del 2020. No, uno suele pedir conjunto de documentos por rangos de tiempo o por, nuevamente, conjunto de documentos emitidos por determinadas personas o funcionarios. Entonces, a veces es difícil hacerlo más específico. Sin embargo, cuando el tribunal toma su decisión, y eso también es bueno tenerlo en cuenta, el tribunal también tiene cierta discrecionalidad para especificar dentro de los elementos que uno haya puesto, especificar el pedido que uno haya realizado y ordenárselo exhibir a la contraparte. Por ejemplo, y eso se ve mucho en la práctica. Por ejemplo, yo en mi pedido pedí todas las cartas que se han emitido del 1 de enero al 30 de julio del 2020, emitidos por el gerente general de la empresa XYZ. Y mi relevancia, lo que yo sustenté, es que esto me iba a ayudar a acreditar el incumplimiento contractual o el incumplimiento de pago de la garantía, o perdón, el incumplimiento de la emisión de la garantía, que era una obligación contractual, ¿no?, de la empresa XYZ. Entonces, lo que suele hacer el tribunal, y en virtud de los hechos, tal vez se ve que en verdad la emisión de la garantía no iba del 1 de enero al 30 de julio, sino tal vez iba solo por el mes de marzo, se debía emitir la garantía, ¿no? Y según los hechos que uno ha escrito, redactado en su memorial, el tribunal prefiere especificar aún más ese pedido, porque se da cuenta que la relevancia puede ser más acotada. Entonces el tribunal puede ordenar a la contraparte exhibir los documentos, sí, pero solo por el periodo del 1 de enero al 20 de marzo, ¿no?, del 2020. Y como se dan cuenta, entonces el tribunal puede seguir ayudando a acotar ese pedido de documentos, y lo que busca justamente es tratar de cuidar los derechos de ambas partes, ¿no? Por un lado, no dejar desatendido el pedido de documentos de la parte solicitante, ¿no?, solamente porque el pedido es muy amplio o porque no delimitó el periodo de tiempo en función a la relevancia. No dejas desatendida esa solicitud, pero por otro lado tampoco no le impone una carga excesiva al solicitado, ¿no?, el que tiene que exhibir. Entonces, para balancear ambos derechos, lo trata de acotar en función, nuevamente, también de lo que las partes han presentado y lo que han alegado en sus memoriales, y según los pedidos, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que el solicitante, nuevamente, pidió del 1 de enero al 30 de julio del 2020, es muy poco probable, ahora puede suceder nuevamente, pero es muy poco probable que el tribunal dé más, ¿no?, del 1 de enero al, no sé, 20 de septiembre del 2020. Es muy poco probable porque, o sea, estaría asumiendo el contrario, un criterio más del que el mismo solicitante no ha pedido o no considera que esté relacionado con la relevancia que necesita para su caso. Entonces, nuevamente, el tribunal, y esta es la idea principal de esta parte, el tribunal igual tiene una cierta discrecionalidad dentro de los parámetros solicitados por la parte solicitante. No es que pueda dar más, pero sí puede acotar la exhibición de documentos. Ahora bien, hay otros criterios adicionales que tiene en cuenta también el tribunal y que están, de hecho, también recogidos en la regla SIVA y que suelen servir, como ya les comentaba, de criterio para la emisión para ordenar la exhibición de documentos. Y esos son los siguientes criterios. Y estos criterios son, veámoslos como criterios negativos, porque lo que va a hacer el tribunal es utilizar estos para más bien denegar determinadas solicitudes de exhibición, ¿no? Y estos criterios son los siguientes. Primero es el de privilegio. ¿Qué sucede? Tenemos un documento que es solicitado por una de las partes, pero contiene información privilegiada.
Entonces, lo que te dice la regla SIVA es que el tribunal pues, podrá denegar en todo caso la exhibición de ese documento por tener una protección de confidencialidad o de privilegio. Asimismo, y ahorita vamos a entrar más a detalle respecto de ese criterio negativo en particular, porque hay una discusión aparte. Pero para ello les voy adelantando, igual se tienen que tener en cuenta cuál es la norma aplicable al privilegio, ¿no? También puede haber, me refiero al privilegio legal, abogado-cliente, ¿no? A ese privilegio me refiero. Si hay un documento protegido por el privilegio legal de la relación abogado-cliente, el tribunal tranquilamente podría denegar o rechazar la exhibición de documentos. También puede haber una razón de confidencialidad por razones comerciales o técnicas, ¿no? Por ejemplo, si una empresa XYZ, soy parte del arbitraje, y determinados documentos contienen tal vez la fórmula de la gaseosa que yo comercio, ¿no? Que yo comercializo. Entonces está protegido por la confidencialidad técnica o comercial que yo no puedo revelar, ¿no? Entonces, cuando se trata de ese tipo de confidencialidad o ese tipo de protección, también el tribunal podría rechazar la exhibición de documentos. Podría, y también vamos a ver ahorita más adelante, porque hay otros mecanismos, puntos medios, para no denegar la solicitud, pero tampoco vulnerar esta protección que tienen los documentos. También están los documentos con sensibilidad política o institucional, y esto más suele suceder en los arbitrajes de inversiones, donde una de las partes es el Estado, ¿no? Ahora, también puede suceder en arbitrajes comerciales, ojo, también tenemos contrapartes que pueden ser el Estado, pero con más recurrencia pues en los arbitrajes de inversiones, donde está muy vinculado el Estado o principios estatales, ¿no? Porque suelen estar vinculados con proyectos de infraestructura pública, servicios públicos, contratos de concesión. Entonces, si hay un documento que, por ejemplo, tiene información sobre la defensa nacional de un Estado, pues también estará protegido. Asimismo, se podrá tomar en consideración documentos, o se podrá tomar en consideración el hecho de que el tribunal podría no utilizar estos criterios negativos en documentos que pueden sin tener, nuevamente, estar protegidos por privilegio, pueden estar protegidos por confidencialidad comercial, pueden estar protegidos por sensibilidad política, pero puede eximir la aplicación de estos criterios solo si se logra determinar que la parte solicitada ya renunció de esos derechos con anterioridad. Por ejemplo, tal vez hay un documento exhibido nuevamente, sobre la fórmula de la gaseosa que yo comercializo, ¿no? O de la bebida energética que la empresa quisiera comercializar. Entonces, en teoría estaría protegido por la confidencialidad comercial. Pero tal vez en uno de sus memoriales anteriores, en uno de sus escritos anteriores o en su primer memorial, una de las partes, o incluso durante las negociaciones o durante la ejecución contractual, antes de que lleguen al conflicto, la empresa XY, sin querer o queriendo hacerlo, ya ha entregado esa información tal vez en alguno de los correos de ejecución contractual con su contraparte, ¿no? Uno de los correos, nuevamente, por ejemplo, ¿no? A ver, tal vez un caso más específico. Yo soy una empresa de gaseosas, suscribo un contrato con una empresa para que me entregue los químicos, o en todo caso para que me hagan la infraestructura me traiga los equipos industriales que utilizo para realizar la gaseosa. Entonces, tal vez en uno de los correos o documentos que intercambié con esta empresa para que me entregue los químicos y me realice la infraestructura industrial, yo ya se adjuntó sin querer o queriendo, ¿no? Nuevamente, la fórmula de la gaseosa. Entonces, cuando yo llego al arbitraje y estamos en la controversia, la etapa de exhibición de documentos, yo como parte solicitada digo, no quiero entregar ese documento porque tiene información comercial sensible. ¿Qué puede hacer la otra parte que está solicitando? Le puede decir, oye, está bien, ese es un criterio, sí, para no ordenar una exhibición de documentos, pero tú ya renunciaste implícitamente a él
porque ya me lo compartiste antes. Entonces ya no tiene sentido que intentes protegerlo con ese criterio, porque en verdad ya lo sé. Entonces el tribunal, si evalúa los hechos, ¿no? y evalúa los argumentos, podría tranquilamente decir que en verdad la conducta de la parte solicitada demuestra que ya renunció a dicha confidencialidad, y por ende ordenar exhibir el resto de documentos que puedan tener dicha información. Ahora, vamos a entrar un poquito más a detalle sobre estos criterios que les he hablado. ¿Por qué? Y te les vuelvo a un punto inicial sobre qué inspira la exhibición de documentos. Como yo les comentaba, la exhibición de documentos suele ser más entendida como una relación entre las partes, donde el tribunal entra a tallar poco, porque nuevamente, el documento solo va a poder ser valorado por el tribunal para el laudo una vez que una de las partes lo haya incluido como prueba en sus escritos. No per se. Una vez que las partes intercambian los documentos exhibidos, aún no, sigue sin formar parte del expediente arbitral. Entonces, entra la siguiente duda. ¿Cómo yo puedo saber si la contraparte está siendo sincero conmigo? Por ejemplo, yo le pido el conjunto de cartas del 1 de enero al 30 de julio del 2020 y me pasa 5 cartas. ¿Cómo yo sé que realmente esas son todas? ¿No? ¿Cómo sé yo si no hay más? Pues bueno, esta etapa de exhibición de documentos se inspira en el principio de buena fe. Entonces, uno tiene que sencillamente creer que es todos los documentos que hay, salvo que tenga elementos, nuevamente elementos razonables que me hagan sospechar que hay documentos adicionales que no se están siendo entregados, ¿no? O que deliberadamente, sabiendo que existe el documento, la contraparte simplemente niega su existencia, que sucede muchas veces. Y cuando es así, vamos a ver, también tiene consecuencias en el arbitraje. Pero antes de pasar a ese tema, sigamos con esos criterios negativos que les comentaba. Entonces, nuevamente, como no sabemos si en verdad un documento existe o no, o en el caso de los criterios negativos, realmente tiene información sensible o no, el tribunal puede recurrir a una herramienta intermedia, nuevamente, para tratar de velar por el derecho de ambos, tanto del que solicita, porque el que solicita, ¿cómo puede saber si en verdad el documento tiene una información sensible? Es algo que la contraparte, pues, podría, ¿no?, inventarse o mentir. Y también proteger el derecho de la contraparte que válidamente pueda alegar que su documento está protegido por privilegio, confidencialidad o sensibilidad política. Hay un término medio, y ese término medio se llama el privilege law. Está más pensado en los documentos de privilegio legal, pero puede utilizarse también para razones, para otros criterios negativos, ¿no? como la confidencialidad comercial o la sensibilidad política. ¿En qué consiste el privilege law? Lo que se hace es que una vez que el tribunal ordena la exhibición de documentos, el tribunal también puede decir, cuando la parte solicitada considere que un documento está protegido por privilegio, confidencialidad, o una de las otras razones de criterios negativos, lo que puede hacer es, está bien, no exhibir el documento todavía, sino armar un registro de ese documento, señalando específicamente lo siguiente, ¿no? Primero la identificación del documento específico, ¿no? Luego, la razón por qué, o cuál es el tipo de información que contendría, sin decir el contenido, obviamente, porque todavía estamos bajo el supuesto que es confidencial. Pero qué tipo de información podría contener. No, por ejemplo, si es la fórmula gaseosa, es decir, es privilegiada porque contiene la fórmula gaseosa que comercializo y que hasta ahora, en verdad, mi competencia no la sabe nadie, es un secreto, ¿no? Decir de esa manera cuál sería el impedimento. Y bueno, las razones legales por la cual estaría protegido.
Y lo que hará el tribunal, bueno, la otra parte tendrá su oportunidad de responder, y lo que hará el tribunal es tomar una decisión. Y lo que puede suceder es que el tribunal, aplicando las normas, y ahorita vamos a entrar también en detalle de eso, aplicando las normas de privilegio que se apliquen al privilegio, podría rechazar de plano la exhibición de documento, o podría seguir adoptando una posición más intermedia y decir, mira, exhibe el documento, pero tacha o expurga o sombrea la información que tú consideres sensible. Entonces, eso daría mucha más proximidad al solicitante al momento de leer, porque no se le está dejando fuera el resto de información que puede no ser sensible, y al contrario, ayudándolo a tener más acceso a la información que ha solicitado. Entonces, ese puede ser un mecanismo intermedio. Otro mecanismo es que las partes o el tribunal convoque un perito. Es que el tribunal convoque un perito para que este perito sea él quien revise los documentos de primera mano. Ahí sí, sin expurgaciones, sin sombreados, sin nada. Justamente este perito es por decirlo así, el único que sí puede entrar a ver qué hay en ese documento. Y será él, como tercero neutral, quien decida si realmente no hay información privilegiada, y de haberlo, en todo caso, él decir que se debe tachar. Nuevamente, esto porque a veces no se quiere confiar simplemente en el criterio de la parte solicitada, porque podría engañarnos, entonces se elige un tercero. A veces también es el mismo tribunal, y esa es una tercera opción, que sea el tribunal el único que pueda ver el documento, y el tribunal al final determine si en verdad es información privilegiada o no es información privilegiada, ¿no? Ahora, lo malo que tiene esto, y es la razón por la cual a veces prefiero el perito, es que ya igual el tribunal, cuando ya entra a leer los documentos, aunque nuevamente ya les he dicho, no es prueba, porque aún no se ha ingresado al expediente arbitral y el tribunal no lo puede utilizar para valorar, de todos modos, psicológicamente se podría generar una especie de, se puede crear un ancla, ¿no? De la información en el cerebro del tribunal, e igual podría contaminar su razonamiento al momento de elaborar el laudo, porque igual ya habría tenido acceso al documento, por más que legalmente no lo pueda utilizar, ya habría ensuciado psicológicamente su raciocinio, ya lo tendría en su radar igual. Entonces, una opción para eso sería un perito, ¿no? Simplemente. Esas son las opciones más intermedias cuando se tiene una objeción de este tipo, como de privilegio, de secreto comercial, o de confidencialidad comercial, o sensibilidad política. Ahora, como les comentaba, para aplicar estos criterios negativos, ¿qué se tiene que realizar? Se tiene que hacer una evaluación de la norma legal aplicable. Y aquí hay una última controversia. ¿Qué suele suceder en los privilege law? Como les comentaba, ¿no? Se describe cuál es el documento que se está invocando el privilegio, se describe cuál es el privilegio, cuál es la información privilegiada, presuntamente que no se puede revelar, y cuál es el fundamento, y ese es el tercer punto. ¿Cuál es el fundamento legal? Como yo les comentaba antes, se tiene que decir legalmente cuál es la norma que se aplica y por qué. Entonces, aquí en este punto es donde se abre una nueva discusión. ¿Cuál es el derecho aplicable para el privilegio legal? Y aquí entrándonos específicamente al privilegio abogado-cliente. ¿Cuál es el derecho aplicable específicamente? Aquí hay una discusión. Porque o se puede aplicar el derecho local de las partes, o se puede aplicar el derecho internacional, que son los estándares o principios internacionales del arbitraje. Y aquí existe una gran incertidumbre, ¿no? Hay una primera opción para abordar este tema, y es un tema más práctico, como yo lo veo, ¿no? Si las partes coinciden en aplicar el mismo derecho, entonces el tribunal debería aplicar eso. Por ejemplo, ¿no? Tenemos dos partes, es un arbitraje, supongamos, de inversiones. Es una empresa peruana, o en todo caso, una empresa peruana, ¿sí? Y el Estado peruano. Entonces, ambos en su privilegio legal puede que aleguen que la norma aplicable sea el derecho peruano. Entonces, si es así, el Estado debería aplicar el derecho peruano, sin más.
¿no? Aplicar el derecho, me refiero sobre lo que tiene que ver con privilegio abogado-cliente, ¿no? Ambos de dicho criterio. Pero ¿qué pasa si las partes invocan distintos derechos aplicables? Por ejemplo, uno alega que es el derecho peruano y otro alega que es el derecho internacional. Pues en ese caso, lo que va a pasar es que el tribunal debería aplicar uno de esos dos derechos, ¿no? O el peruano o el internacional, o tratar de hacer que se complementen mutuamente, ¿no? Y no excluirlos uno con otro. Y esas son las dos posibilidades. Sin embargo, aún así, hay un principio que es transversal a estos dos posibles escenarios. ¿Y qué son las expectativas de cada parte? Y eso es lo que debe buscar protegerse, sea que estemos en el primero o en el segundo escenario. ¿Y en qué consiste esa expectativa? Cuando uno elabora un documento, por ejemplo, ¿no? Un informe legal que me hace mi abogado, cuando yo estoy durante la ejecución contractual. Cuando yo elaboro, o cuando mi abogado elabora ese documento, o cuando yo he solicitado elaboración de ese documento, en su momento, sin que ni siquiera exista la controversia, en su momento, lo que yo consideraba aplicable en mi expectativa en ese momento, era que bajo el derecho peruano, yo tenía la protección del privilegio abogado-cliente, que eso existe, ¿no? Que la información que se comparte entre abogado y cliente es confidencial, porque se trata de proteger el derecho de defensa que tiene todas las partes en una posible controversia. Entonces, ahora volviéndonos, cuando ya estoy en la controversia durante el arbitraje, no sería justo, y eso va de la mano con el principio de justicia, el principio de equidad, y el principio de proteger las expectativas legítimas de una de las partes. Y es que cuando ya estoy en la controversia, no sería justo que se me aplique, por ejemplo, el derecho mexicano o los estándares internacionales del arbitraje. Iría en contra de mis expectativas porque cuando yo elaboré el documento, nunca estaba pensando en que iba a tener una controversia con una de mis contrapartes contractuales que es mexicana, por ejemplo, ¿no? O que iba a tener una controversia internacional, supongamos arbitraje de inversiones con el Estado, y que se me iba a terminar aplicando los estándares internacionales del arbitraje de inversiones, ¿no? Entonces no sería justo y no protegería mis expectativas aplicarle a ese documento un estándar que cuando lo elaboré yo no lo tenía en mente. Porque si es así, pues lo que se haría, y es lo que dice la mayor parte de la doctrina, lo que se haría es desproteger a las partes. Porque, por ejemplo, el día de hoy, que yo puedo estar negociando un contrato con alguien, tengo que ponerme en los supuestos de qué pasaría si es que yo una controversia con él y se me aplica X, Y o Z derecho legal, y si estoy protegida o no legalmente por esos derechos en mi relación abogado-cliente. Entonces, incluso hablando en términos de análisis económico del derecho, no resulta ser muy económico ponerse en todos esos escenarios al momento de negociar un contrato, al momento de ejecutar un contrato, al momento en que yo pido una asesoría legal a mi abogado. No, y lo que dice la doctrina mayoritaria sobre el privilege law, dice, en verdad no se tendría por qué el solicitante ver cambiada su expectativa solo por el mecanismo de solución de controversias que opté utilizar, en este caso el arbitraje. O sea, no porque yo opté irme a un arbitraje, debo ver cambiada mi expectativa. Entonces, y es por eso que cuando estemos en una situación de resolver un privilege law y tengamos que una parte alega el derecho local, sea el peruano o sea el derecho legal de mi contraparte, que puede ser una empresa extranjera, chilena, mexicana, colombiana, o los estándares internacionales del arbitraje, lo que suele hacer los tribunales es tratar de complementar las normas. Entonces, si es que veo, incluso, por ejemplo, si yo aplico el derecho peruano, mi contraparte, que es colombiana, aplica su derecho colombiano, pero si ambas normas arrojan casi el mismo resultado, entonces el tribunal puede decir,
sin necesidad de tomar partido por uno u otro, es decir, incluso bajo ambas normas llegamos al mismo resultado y por ende el documento debe ser o no debe ser exhibido, ¿no? Lo mismo con el estándar internacional de arbitraje de inversiones, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer siempre es tratar de conciliar. Una tercera opción, que es menos probable, pero también es posible, es acudir a las normas de derecho internacional privado, ¿no? Y eso sería ya más pensando en los arbitrajes comerciales. Por ejemplo, yo soy peruana, pero pedí asesoría de mi abogado, que es norteamericano, es un estudio norteamericano, para ejecutar un contrato que yo tenía, o un contrato de servicios, supongamos, en Corea, porque yo presto servicios de infraestructura, digamos, ¿no? Pero yo soy empresa peruana, pero es un proyecto en Corea, y mis abogados son norteamericanos. ¿Qué pasa ahí? Si yo pedí la asesoría durante la ejecución contractual, ¿qué derecho se aplicaría? Cada país tiene sus propias normas de DIPRI, entonces podría acudirse a las normas de derecho internacional privado para ver cuál es la norma aplicable. Si yo como peruana, si la ley de mi abogado, o la ley donde se ejecuta el contrato. Nuevamente, los tribunales pueden tratar de conciliar todas estas normas que se puedan coincidir al momento de resolver un privilege law, antes de tomar partido por una sola de ellas. Y para finalizar, solamente antes de finalizar, el artículo 9 de las reglas de la IVA es justamente la que señala que el tribunal va a tener que aplicar, para la redundancia, la norma aplicable a la exhibición de documentos para resolver sobre privilegio legal. Pero nuevamente, ¿no? esa regulación sigue siendo vacía, porque ¿cuál es la norma aplicable? Ahí la discusión de la cual ya hemos hablado. Entonces, siempre es bueno, y nuevamente por eso les comentaba, hay una gran discusión sobre este tema, porque no es que tengamos una norma zanjada al respecto. Las reglas IVA no zanja cuál es la norma aplicable. Y por eso la recomendación de la mayor parte de la doctrina es que se creen criterios, una especie de reglas IVA, ¿no? Criterios o directivas, pero aplicables específicamente para el privilege law. Y ya para finalizar, un último punto. ¿Cuáles son las consecuencias si uno no hace caso a la orden del tribunal de exhibir determinados documentos? Pues lo que va a hacer la parte que solicitó los documentos es solicitarle al tribunal que realice inferencias negativas. Las inferencias negativas también se recomienda que esté regulado, contemplado en las reglas arbitrales o en la orden procesal 1 de los arbitrajes. Igual nuevamente las normas de soft law contienen las inferencias negativas, pero siempre es bueno que estén reguladas en las reglas procesales. Las inferencias negativas, ¿qué significa? Y nuevamente, siempre que tenga elementos de convicción que me hayan creer que es razonable, que la contraparte nos está mintiendo y que en verdad simplemente no quiere acatar la orden del tribunal de exhibir determinados documentos, lo que puedo solicitar es que el tribunal interprete dicha conducta como si los documentos que no ha revelado favorecen a la parte que solicitó el documento, y por ende va en contra de los intereses de quien se negó a exhibirlos. Entonces, ese es un último efecto que tiene cuando una parte no quiere cumplir con la exhibición de documentos. Tiene esos efectos negativos para su posición. Y cuando uno realiza ese escrito de solicitud del tribunal para que haya inferencias negativas, también hay que ser bastante concretos. Es decir, ese documento no se entregó, yo sospecho por estos motivos que sí los tiene y no lo quiere entregar, y lo que solicito es que se infiera negativamente este statement específico. Por ejemplo, que me entregó una tubería rota, supongamos. O que su infraestructura no cumplió con determinados requisitos técnicos que necesitaba. Entonces, tratar de ser lo más concretos en el momento de solicitar la inferencia negativa, para que el tribunal lo pueda utilizar como una evidencia a la inversa al momento también de sustentar su laudo. Y un último efecto es no solamente las inferencias negativas, sino también para la etapa de costos, ¿no? Porque se entiende como una mala conducta procesal o una conducta procesal dilatoria por parte de la empresa o de la parte de la redundancia que se negó
o se rehusó a acatar la orden del tribunal de exhibir determinados documentos. Entonces, también se puede solicitar al tribunal que tome en cuenta esta conducta al momento de la condena de costos. Y bueno, chicos, eso ha sido el día de hoy mi presentación sobre producción de documentos. Espero que les haya sido bastante útil. Como podrán ver, se trata de un tema muy práctico. No es teórico. De hecho, y se los digo porque uno lo suele ver en la práctica arbitral un montón, y es que los tribunales tratan de ser lo más prácticos en pro de ayudar a las partes, en pro de que se pueda conseguir la mayor cantidad de documentos posibles que ayuden a encontrar la verdad respecto de la controversia. Tratan de salirse de los esquemas muy teóricos o legales o normativos, en la medida que se pueda, ojo, obvio, ¿no? En la medida que se pueda, para tratar de ayudar a las partes a llegar a un punto medio y de balancear los derechos que tienen ambas partes válidamente, como hemos visto. Trata de balancear los derechos de ambas partes y llegar a un punto medio. Entonces el tribunal, y esto ya pensando, y una recomendación más para quienes son tribunales, o si algún día son tribunales, tratar de siempre ser proactivos dentro de los pedidos que hayan realizado las propias partes, nuevamente, como ya les había comentado, sin salirnos de lo solicitado por las partes, dentro de lo solicitado, tratar de ser proactivos para ayudar a las partes a la recolección de información y a la entrega de los mismos. Y ahora voy a pasar a responder determinadas preguntas que me están pasando los miembros de la organización. Aquí tengo una, y dice: ¿cuándo se debe discutir la necesidad de incorporar la producción de documentos en el arbitraje? A ver, yo recomendaría que se discuta durante las reglas del arbitraje. O sea, cuando ni siquiera aún no se han presentado memoriales, antes de presentar memoriales, durante la discusión de las reglas procesales y del calendario procesal. Sobre todo porque uno, como parte, conoce su caso. Y uno, desde antes de presentar la solicitud de arbitraje, uno sabe qué documentos tiene y qué documentos no tiene. Y por ende uno sabe qué documentos va a necesitar pedirle a la contraparte. O, por ejemplo, uno sabe, por ejemplo, cuando son casos de construcción. Es evidente que siempre va a haber documentos que se le va a pedir a la contraparte, y sobre todo, en los arbitrajes de construcción, sobre todo, suelen ser grandes cantidades de documentos. Entonces, como uno ya maneja esa información, es mejor que en las reglas de arbitraje ya se establezca una etapa específica para la exhibición de documentos. ¿Por qué no después? Porque una vez que ya se negoció las reglas del arbitraje, ya se negoció el calendario procesal, ya se tienen los hitos del calendario procesal, no significa que no puedan, pero si lo hacen después con la presentación del memorial de demanda, por ejemplo, y termina siendo una solicitud de exhibición de documentos que no va a tomar una semana o 2 semanas, sino que va a tomar una cantidad considerable de tiempo, 1 mes, 2 meses, entonces, ¿qué va a terminar? Que se va a terminar modificando el calendario procesal, y en nada sirvió haber llegado a un acuerdo previo sobre el calendario procesal que se tenía inicialmente, ¿no? Ojo, esto es cuando sabemos que van a ser exhibiciones que van a tomar tiempo y que van a ser grandes cantidades de documentos. Ahora, si uno en su momento todavía no tiene planeado pedir documentos, y además es un arbitraje donde sabes que los documentos que puedas pedir son pocos, ahí sí podría ser válido, porque me ha pasado también, o sea, he visto casos, donde con el memorial de demanda recién uno pide que se exhiban determinados documentos. Si es así, ahí sí es recomendable, o no pasaría nada, no se perjudicarían mucho si es que al inicio no lo contemplaron. ¿Qué suele suceder? A veces el tribunal simplemente hace que corran en paralelo la exhibición de documentos y los plazos para la presentación de memoriales. Ahora, ojo, nuevamente, igual eso no nos ayuda, ¿no? Porque mientras estamos avanzando con la redacción de nuestro próximo memorial, todavía estamos a la espera de que lleguen los documentos. Ahí, bueno, juega un poco la presión que uno se carga a sí mismo, pero como nuevamente, si son pocos pedidos, son pocos documentos, igual no va a afectar mucho. Ahora, muy pocas veces, pero podría ser que el tribunal también suspenda el plazo de los memoriales para incluir recién una etapa de exhibición de documentos, pero poco probable. Entonces, a ver, entonces para recapitular.
uno es el que mejor conoce su caso. La recomendación es que si son casos grandes o uno planea pedir muchos documentos, pactarlos desde el inicio. Pactarlos desde el inicio, que tenga su propia etapa y estar todo ordenado desde el inicio. Si es que uno sabe que no es un caso grande, que no voy a pedir muchos documentos, o que tal vez justamente por esa razón en su momento no tenía planeado ni siquiera pedir documentos, y recién se me ocurre o hacerlo con el memorial de demanda, también es válido. No es que su derecho esté perdido, pero nuevamente hay que tener en cuenta cuáles son las contingencias en las que nos metemos, ¿no? El tema de los plazos, que probablemente corran en paralelo, y también el tema de los tiempos, ¿no? Nuevamente, si son pocos documentos no generará problema, pero si son muchos, pues sí va a ser complicado trabajarlo en tiempos paralelos, o se va a generar disrupción en el arbitraje porque el tribunal va a tener que rehacer el calendario procesal. A ver, la segunda pregunta ¿es posible la producción extemporánea de documentos? Sí, claro que sí. Y también se recomienda que eso esté regulado en el calendario procesal. Pero si no, las normas de soft law, como las reglas de la CIA, también los contemplan. ¿Qué pasa si, por ejemplo, al 14 de marzo del 2020, cuando era la etapa para la exhibición de documentos, establecida en el calendario procesal, todavía no tenía conocimiento de determinado evento? Sino que en mayo del 2020, cuando ya había culminado la exhibición de documentos y ya estábamos en la etapa de memoriales, recién tomo conocimiento de un hecho, o recién tomo conocimiento de la existencia de un documento, pues válidamente puedo pedir extemporáneamente la exhibición de dicho documento. Claro que sí, pero nuevamente solo si acredito estos dos criterios, ¿no? Que se trata de un nuevo evento o de un nuevo hecho, o si recién me entero de la existencia del documento. Solo ahí poder pedir esta producción extemporánea de documentos. Y a ver, la tercera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el efecto de que una prueba requerida no sea producida por una parte? Ahí está. Esto justamente ya más o menos lo respondí al finalizar mi exposición, y nuevamente tal vez lo recapitulo. Y el primer efecto es que la parte que solicitó y a la cual no le entregaron los documentos que fueron ordenados por el tribunal, es que puede pedir la inferencia negativa para el momento que el tribunal elabore su laudo y evalúe o analice, valore la prueba. Pero el segundo efecto es que también puede pedir que dicha conducta procesal de mala fe sea valorada por el tribunal al momento de condenar a costos y costas, ¿no? En detrimento, obviamente, de la parte que no quiso entregar los documentos. Y bueno, parece que ya son todas las preguntas que tenían por parte que me ha trasladado por la organización. Espero que les haya quedado bastante claro, que como nuevamente les reitero, es un tema bastante práctico. Más allá de las disposiciones legales que tengamos, dentro de ellas tratemos, dentro de dichos marcos legales o teóricos, tratemos de ser lo más prácticos y flexibles posibles. Porque, nuevamente, esto es en pro de la recopilación de información, pues para tener una mejor resolución del caso. Y además porque se trata de una etapa donde prima mucho la buena fe. Entonces también hay que tratar de proteger los derechos de ambas partes, del solicitante y del solicitado. Muchas gracias, Aiden, muchas gracias a todos por su atención y hasta una próxima oportunidad.